Bueno, ya, digamos que ya me conocen. No sé si recuerdan este triangulito. Este triangulito hablábamos de que el presupuesto se llevaba a cabo en tres tipos de análisis. Análisis geométrico, que es todo lo que ya vimos, estudiar los planos, a partir de los planos y diseños pues vamos a definir actividades. Vimos pues cómo se debe definir una actividad, que debe tener una especificación. Vimos que la actividad está dentro de una WS, que es la estructura de desglose de trabajo, que pues, debe estar organizada jerárquicamente y eso se representa mediante numeración, códigos numéricos, que es como lo hacemos típicamente en presupuesto de obra. Entonces ya sabemos definir actividades y a cada actividad ya vimos pues que hay que sacarle cantidades de obra, que es simplemente una medición geométrica sobre un plano, o en el caso de ustedes, que la gran mayoría de cantidades las van a extraer del modelo, y a cada actividad debemos hacerle un análisis de precio unitario. Con eso ya tenemos el análisis geométrico y pues el total del costo directo, porque habíamos dicho análisis geométrico corresponde a los costos directos, pues va a corresponder a la sumatoria del costo total de las actividades. Entonces aquí hablamos de costos directos. Ahora nos falta ver el análisis estratégico y análisis de entorno. Nosotros dijimos, oiga, todos estos corresponden a costos indirectos. Recordemos un poco, análisis estratégico me dice cómo se ejecutará, administrará y controlará. Entonces, las estrategias, cómo me voy a jugar el proyecto, qué formación voy a poner. Más o menos si queremos hacer la analogía con fútbol, que ahora me dijeron que les gustaba el fútbol, es ¿cuál va a ser mi titular? Entonces, ¿cómo se ejecutará, administrará y controlará? Usted, el proyecto X que tiene, en el caso de ustedes, la edificación de 3 pisos. Uy, se acabó la clase. Se adelantó la diapositiva hasta el final. Entonces, en el caso de ustedes, ¿cómo se van a jugar? ¿Qué formación van a poner? ¿Qué personal técnico van a poner para construir la edificación de los 3 pisos? Van a poner un director de obra, van a poner un residente, 2 residentes, necesitan alguna persona de ingeniería ambiental, alguna persona de seguridad industrial y salud ocupacional, alguna persona almacenista. ¿Qué van a necesitar? ¿Qué perfiles para poder llevar a cabo su obra? Para administrar, supervisar y controlar. Y resulta que eso no lo dice los planos. Eso el diseño estructural no le dice usted qué equipo necesita. Eso por lo general va a requerir experiencia y criterio. Muchas veces, en los términos de referencia de contratación, la entidad que lo va a contratar se garantiza de que pues el contratista, el constructor, vaya a tener un personal mínimo. Entonces muchas veces en las licitaciones piden personal mínimo. Necesito un residente de obra con experiencia de 5 años en construcción de estructuras. Entonces con eso la entidad contratante, que sería el dueño, pues el dueño del proyecto supongamos, va a estar más tranquila. Pero es mínima. No quiere decir que si el constructor cree que necesita más, pues puede poner más personal. ¿Listo? Entonces eso implica experiencia y criterio. Y análisis del entorno, hablábamos que son los costos que se acarrean alrededor del proyecto. Entonces hablábamos de impuestos, situación del mercado, pueden ser costos financieros, entonces son costos que se generan al entorno, impuestos, pólizas, etc. Entonces, ¿cómo se lleva esto a cabo? Se lleva a cabo en lo que llamamos AIU. El AIU, que es costos de administración, costos de imprevistos y costos de utilidad. Entonces, cada uno me va a responder una pregunta. La administración, que es la estrategia, es cómo se va a hacer la obra. Entonces, me habla de la estrategia de construcción y administración. Implica experiencia y criterio. Los imprevistos me va a hablar de cuánta información tengo de la obra. Y hablábamos nosotros que siempre en los proyectos, en la gestión de proyectos, tenemos que tener presente que va a existir la incertidumbre. Esa palabra existe en la vida cotidiana. Si usted no sabe qué le va a pasar mañana, nadie sabe. Por eso no crean cuentos de cuentos extraños. Por ejemplo, el tarot, ¿qué le dice? El tarot le cae a todo mundo. Todo el mundo tiene problemas, entonces, no, nadie sabe lo que va a ocurrir el día siguiente. No crean tampoco las personas que le dicen que le aseguran que le va a devolver su novio o su novia. No, eso es hasta peligroso espiritualmente. ¿Qué sí hay que vivir? El presente. Y en el proyecto pues tenemos también que concentrarnos en el presente. Claro, hay que planificar y ojalá lo que planifiquemos se cumpla, pero tenemos que tener presente que no va a ser así. Entonces tenemos incertidumbre.
Y por eso la gestión de proyectos nos habla de que tenemos que dejar un rubro de contingencia. Nosotros, pues aquí en la cotidianidad, los llamamos imprevistos. ¿Listo? En la teoría de gestión de proyectos lo encuentran como un rubro de contingencia. Aquí lo llamamos imprevistos. Y finalmente el constructor, pues, va a hacer esa obra o el proyecto que va a construir no va a ser una obra de caridad. El constructor, pues por lo general, y es el mundo empresarial, el mundo de los negocios, pues va a requerir una utilidad. Entonces, la obra que yo voy a construir, ¿cuánto debe producirme? Entonces, toda empresa pues va a tener una expectativa de rentabilidad. Entonces, esto va a ser aquí la utilidad u honorarios del constructor. ¿Listo? Entonces, vamos a andar un poco más en cada uno de estos ítems. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Bien. Entonces, A y U. Administración, imprevistos y utilidad. Habíamos hablado por allá cuando empezamos que se expresan como un porcentaje de los costos directos. ¿Listo? De todas formas, eso no quiere decir que no se calculen, porque muchas veces en la práctica uno le pregunta a un constructor, ¿cuánto es de administración? Y dice, el 12% del costo directo. Pero ¿y por qué? ¿De dónde salió ese valor? Entonces, no es un porcentaje que salga del bolsillo, más bien, cuando yo calculo los costos administrativos, ahí sí expreso el valor como un porcentaje de los costos directos. Entonces, cuando ustedes vean un valor redondeado en una obra de construcción que la administración es el 20%, pues usted tenga sospecha. ¿Será que si se hizo un ejercicio de administración? No es mucha casualidad que un número cerrado en porcentaje, si el costo directo puede ser 3.285.176.542 pesos, y llevar un 20% exacto de eso, es muy raro. Entonces, ¿por qué es raro? Porque muchas veces se lo sacan del bolsillo y no debe ser así. Uno debe estimar para cada tipo de proyecto cuál es el personal y los requerimientos administrativos que requiere para ese proyecto. ¿Cómo se hace eso? Nada especial, es listar las personas, el tiempo que van a estar, lo que cuesta durante el tiempo del proyecto y ya está. ¿Sí? Dígame. ¿Alguien me iba a decir algo? Bueno, entonces, ¿qué vamos a listar aquí? Personal de administración y supervisión. Entonces ya poníamos el ejemplo de qué personal profesional voy a tener ahí en la obra. Instalaciones provisionales, por ejemplo, requiero montar algunas oficinas, algún container de oficinas, necesito unos escritorios, necesito servicios públicos, necesito, no sé, cafetería, necesito fotocopias, necesito pólizas y seguros, me los está pidiendo el cliente, me toca pagar impuestos por la obra que voy a ejecutar. Entonces, todo eso van a ser costos administrativos que acarrea el proyecto. ¿De qué van a depender esos costos o qué factores lo pueden afectar? La situación de la industria y el país. O sea, sus costos administrativos, por poner un ejemplo, en hoy que está el gobierno X, pueden ser diferentes a mañana a que está el gobierno Y, porque la situación del país pues puede cambiar en función del gobierno, en función de las condiciones económicas, en función de muchas cosas. Entonces, claro que eso va a cambiar los costos administrativos del proyecto. No sé, puede que haya lugares donde usted no necesite vigilancia. Puede que haya lugares donde sí necesite vigilancia. Puede que haya lugares donde le pidan seguros. Puede que haya lugares donde no le pidan seguros. Requerimientos contractuales. Entonces, ¿qué impuestos debe tener? ¿Qué garantías debe ofrecer? ¿La minuta del contrato qué va a decir? Debe establecer consorcios. Debe establecer parámetros de seguridad industrial. Le piden pólizas, etcétera. Todo eso pues debe estar en el contrato. Por ejemplo, en el contrato siempre o generalmente le van a pedir unas pólizas. Los porcentajes de cobertura podrían variar y por tanto los valores de la póliza también podrían variar. ¿Qué otro factor puede afectar? La localización de la obra. Su obra, ¿dónde está ubicada? Por ejemplo, la de ustedes está en Zipaquirá, ¿cierto? Entonces, allá hay buenas vías de acceso. Ustedes ahí tendrán que suponer algún lugar de Zipaquirá, pero pues, por lo general hay acceso a todo. Pero supongo que usted tiene una obra por allá en un lugar recóndito. Sus costos administrativos se le van a incrementar. ¿Por qué? Necesita hacer viviendas provisionales, por ejemplo. Hay proyectos donde, megaproyectos, donde, por ejemplo, hasta construyen barrios. ¿Por qué? Porque construyen casas para que ingenieros y trabajadores
vivan ahí mientras ejecutan el proyecto. Por ejemplo, presas que los hacen en lugares recónditos, tienen que construir prácticamente unos barrios para que la gente viva allá, viviendas provisionales, costo de vida para viáticos, distancias que se deben recorrer para viáticos, etcétera. Y la magnitud de los trabajos, obviamente de eso pues va a depender también los costos administrativos, el personal que necesita, los alojamientos, etcétera. Entonces miren, ¿cuál va a ser el método para elaborar un análisis de costos administrativos? Voy a compartir la pantalla completa. Y déjenme ver si aquí tengo el Excel. Este es el Excel que habíamos visto. Como les dije, este presupuesto yo lo descargué aleatoriamente, la verdad. Pero pues de forma está muy bien estructurado. No sé de fondo. Entonces miren, por ejemplo, aquí hay un A y U. Un A y U pues viene siendo no más que listar los costos administrativos y ponerles precio. Vamos a mirar qué hay aquí. ¿Está viendo el archivo Excel? ¿Me confirman? Sí, profe. Sí, profe. Listo, perfecto. Entonces, por ejemplo, aquí miren, ítem, descripción. Eso pues creo que es claro para todos. Entonces aquí también lo agrupan como por paquetes de trabajo, por capítulos. Aquí, por ejemplo, en este presupuesto, porque es que recuerden, para hacer un presupuesto no hay una norma, no hay un estándar fijo. Eso lo organiza pues cada uno. Entonces aquí agrupan por costos del personal. Entonces, ¿qué personal profesional incluyen? De hecho, esto podría ser 1.1 y esto 1.1.1, ¿no? ¿Qué personal profesional incluye? Director de obra, especialista en vías, residente de obra, ambiental, trabajador social, sisoma, topógrafo y cadenero. Y aquí está el sueldo y o tarifa mensual. Incluye prestaciones sociales. Con la mano de obra, aquí el personal profesional es lo que le cuesta al proyecto, no lo que se gana. ¿Listo? ¿Ustedes recuerdan cuánto era el factor de salario real que calculábamos? ¿1.72? 1.72 en la plantilla del SENA. ¿Y en Construdata alguien recuerda cuánto daba? La revista de Construdata. Como 196, creo que era. Perfecto, 196%. Digamos que podemos redondear a un... Y mire, por ejemplo, aquí el director de obra. Dice, ¿cuánto le pusieron de salario? 4,5 millones. ¿Quién me dice si eso incluye todas las prestaciones sociales y supongamos un 85%? Eso es lo que costaría el director de obra. Ahora, ¿cuál sería el salario del director de obra? Si el factor es 85%. Algunos, o sea, ese valor ya está incluyendo el factor de salario real, es lo que me dicen aquí en el subtítulo. ¿Cuánto sería el salario que se gana el director de obra? 2.432.000, más o menos. Perfecto, muy bien, Andrés. ¿Cómo lo calculó? De una regla de 3. Si eso es el 185, entonces el uno, ¿cuánto será? Si 4,500 es el 1.85, ¿cuánto es el 1? O sea, si 4,500 es el 185%, ¿cuánto es el 100%? Da 2.432.000. ¿Qué opinan de ese salario para el director de obra?
Bueno, hay que tener en cuenta que esto es del año 2022, ¿no? Está bien, está alto, está bajito. Bien, muchachos, eso es la ingeniería. Forjar y dar su opinión. ¿Alguien sabe cuánto era el salario mínimo en 2022? ¿Alguien que me ayude a buscarlo, por favor? Yo creo que está bajito, profe. Bajito, ok. ¿Cuánto era el salario mínimo en 2022? ¿Como 900.000? ¿908.000? ¿Me suena? 1 millón, profe. Exacto. Ah, 1 millón cerrados. En 2022 es que fue 1 millón cerrados. Entonces, más o menos, eran 2.5 salarios mínimos. Entonces, también les pregunto, ¿ustedes cuánto aspiran que sea su primer sueldo? Ahorita recién se gradúen. ¿Quién me comparte? Bueno, voy a preguntar ahí. Pues suelen pagar el mínimo, profe. Entonces, Valeria, el mínimo. Adrián, ¿cuánto? ¿Cuánto aspira a ganar recién se gradúe? Eh, yo recuerdo una vez unas ofertas, como hace unos 3 años, que es como el mínimo y un poquito más. No sé, como unos 100.000 o 200.000 más Ok. el salario. Daniel Saavedra, ¿cuánto aspira a ganarse? No, igual, profesor. También tal vez un poquito más del mínimo. Unos Miguel 200, Ángel, 300.000 más. ¿cuánto? Eh, sí, igual que mis compañeros. Ok, Natalia y Juliana, Buenas noches, profe. buenas noches. He entendido pues como algunos testimonios, por así decirlo, cuando uno apenas sale, pues un poco más del mínimo nada más. ¿Cuánto dijiste? Es que no te alcanzo a escuchar el final. Que concuerdo con lo que decían mis compañeros, que sería un Ok. poquito más del mínimo por pues algunas cuestiones nada más. Pero pues no, Ujú. Y muchachos, y digamos, sí, o sea, no están muy lejos de la realidad. Eh, pues, por ejemplo, seguramente en Pasto es diferente aquí en Bogotá, la capital. De pronto aquí puede ser un poquito más alto, pero aquí un recién egresado se puede ganar entre 1.5 y 2 mínimos. Eh, entonces, pues sí, de todas formas uno dice 5 años para esto. Bueno, les cuento ahí, digamos, lo que yo he podido ver, eso es opinión personal. Los sueldos en ingeniería civil para los recién graduados de pronto son de los más bajitos de la ingeniería. Un ingeniero de sistemas, un ingeniero industrial puede tener mejores sueldos. Eh, pero dicen por ahí algunas estadísticas que eso en un mediano o largo plazo como que se compensa. Entonces, muchachos, esta carrera es de pasión, de amor al arte, de entrega, porque trasnochar yo lo he hecho en la mayoría de trabajos que me ha tocado.
ahora que soy independiente me trata de organizar un poco más y eso. Em, pero muchachos, sí, o sea, esto nos tiene que apasionar y si a usted no le apasiona, bueno, empieza a buscarle cuál es el lado de la pasión, porque en teoría pues uno estudia para trabajar toda la vida, ¿no? Que la carrera no define lo que usted va a hacer toda la vida, pero pues la mayoría sí nos tocará. Entonces, mire, por ejemplo, si un director de obra, definitivamente sí es un salario muy bajito, 2.400.000 en 2022 es un salario muy bajito para un director de obra, esa sería una primera observación. Yo le diría a este contratista, usted no va a conseguir un director de obra con un perfil de director de obra a ese valor. Un director de obra puede tener más de 10 años de experiencia en construcción, entonces no lo va a conseguir. Pero bueno, supongamos que sí. Entonces, el caso es que aquí este valor ya debería incluir el factor de salario real. Aquí subtotalizan el mes, bueno, es exactamente lo mismo, no sé para qué lo usen. Dice, ¿cuántos directores de obra? Cantidad. Bien. Dedicación, 50%. ¿Quién me explica qué es ese 50%? Lo que debe estar en obra. Sí, pero digamos más aterrizado, ¿cuánto debería estar en obra entonces? ¿Cuánto dices, Valeria? Pues medio tiempo, no sé. Medio tiempo, entonces Valeria podría decir, venga, usted va a ir todas las mañanas a ver cómo va el proyecto, organizar la gente y a mediodía se puede ir. Entonces estos perfiles altos generalmente pues son muy costosos para los proyectos. Entonces estos perfiles altos, dependiendo de la magnitud del proyecto, puede que no requieran un tiempo completo. Pues ¿por qué? Porque es que pagar a esa persona es muy caro para el proyecto. Y esa persona puede ir a ordenar y se puede ir a hacer otras cosas. Entonces también en el AIU se suele poner un porcentaje de dedicación, cuánto tiempo va a estar dedicado al proyecto. El valor total del mes, pues será el subtotal del mes por la dedicación, entonces 50% será la mitad, y el número de meses. Les pregunto yo, ¿de dónde sale el número de meses? Del cronograma. El cronograma, exacto, lo que están viendo con el profesor Oscar Vaquero, que es programación de obra, pues de ahí, o sea, alguien tiene que hacer el cronograma del proyecto y para eso pues hay que saber cómo hacer una programación de obra. Entonces esto tiene que ser coherente con lo que se presenta en el cronograma. Entonces fíjense que al AIU necesitamos tener una duración del proyecto para yo saber cuánto tiempo voy a tener al director de obra. Y finalmente, miren, porcentaje respecto al costo directo. Esto es una práctica que pues es buena tenerla, porque me dice cuánto cuesta este recurso respecto al costo directo. ¿Qué viene siendo el costo directo? En este caso es L9. Entonces es, bueno, el total 18 millones, que será 2. Entonces aquí lo expresan en porcentaje. 18 millones dividido los 3.179 millones que cuesta el proyecto me da 0.57%. ¿Y de dónde sale este 3.179 millones? Del presupuesto. Mire, celda H95. Si yo me voy y la busco, aquí están los costos directos. ¿Y el costo directo qué es? Pues la suma de todos los capítulos de obra. ¿Listo? Entonces 3.179 millones. Y aquí está el cálculo de la IVA. Entonces, así hacen con cada uno, el especialista 4 millones, el residente 3,5 millones, el ambiente 3,300. Es más, miren, bueno, sí, aquí sí le da el cadenero. Andrés, ayúdame a calcular cuánto será el salario del cadenero. Si le ponemos el mismo 1,85, 972.000. Ujú. Sí, entonces fíjense que el cadenero, habría que ver qué factor, bueno, aquí está el factor multiplicador que ellos calcularon, ¿no? Mire, 1,99. Mm. Entonces hay una inconsistencia en el presupuesto porque
Si ellos calculan un factor multiplicador de 1,99, o sea, del doble, y el salario mínimo es 1.000.000, usted en un proyecto, que no es un proyecto de obra pública como es este, podría pagar o le podría costar a una persona 1.800.000. O sea, ahí está perdiendo plata el contratista, que le va a salir más caro de lo que está presupuestando. Entonces, aquí en los sueldos, pues hay como aspectos por revisar. Pero el caso es que dicen aquí el personal, 135 millones. Ahora el administrativo, ponen secretaria, almacenista. Miren también, esos salarios, nada que ver. O no tiene las prestaciones y estaría perdiendo el que lo hizo, o está pagando por debajo del mínimo, que no es permitido, menos en un proyecto público. El caso es que después de sumar, dice el personal, me cuesta el 4,8%. Pero eso también, además del personal, que hay que mirar algunos costos generales. Aquí ponen un alquiler de oficina y bodega, que lo ponen a 1.500.000, incluidos 2 servicios públicos. Alquiler de cómputo y software, ponen 800.000 pesos. Entonces ponen ahí, eso es mensual, entonces aquí lo multiplican por 8. Papelería, fotocopias, los informes del contratista, ponen un valor de 540.000 pesos mensual. Seguro eso está calculado en algún lado, porque miren ese número es como copiado y pegado. Los ensayos de laboratorio, ponen algunos ensayos para el control. Entonces, granulometrías, límites, CBR, ponen un ítem de diseño de concreto, resistencia a la flexión, cilindros, etc. Entonces eso ponen en costos generales. Ponen aquí un costo de legalización de valla. Pues ponen ahí la valla informativa del proyecto en el pendón y la estructura metálica. Dice que son 32 a 150.000, entonces son 4.800.000. Y finalmente ponen los impuestos. ¿Listo? Entonces, como es una obra pública, pues acarrea varios impuestos. Miren, aquí cada uno en total es 11% en impuestos. Costos de legalización, entonces aquí ponen todas las pólizas, cumplimientos, salarios, estabilidad y calidad, responsabilidad civil, impuesto 4 por 1000. Entonces ahí está, 105 millones. Y finalmente totalizan, que son los costos administrativos. Fíjese a esto es la suma de todo lo que está arriba. Entonces uno hace el desglose de los costos administrativos y ahí sí totaliza. Y el total lo expresa como un porcentaje. Entonces aquí L65, que es el que está a la derecha, sobre L9, que es el costo directo. Entonces fíjense que aquí nos da 24%. ¿Alguna pregunta ahí del costo administrativo? Fíjense que esto, bueno. Bueno. Fíjense que esto me está dando 24% cerrado. Yo aquí ya puedo decir una cosa. El único valor que tenía así que estaba como extraño, pues aparte de los salarios, por aquí vimos uno, ¿no? Este era el papelería y fotocopias. Seguramente hicieron algún cálculo, algún solver, para que les dé 24% cerrados, porque está dando cerrado. Entonces ahí le hicieron alguna maraña para que dé cerrado, pero pues es muy raro que dé así un valor cerrado. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Entonces, miren, como uno tiene que desglosar los costos administrativos, y pues, o sea, generalmente no existe como algún manual que le diga, venga, considere estos costos generales, eso va a depender del proyecto. Aquí hay un listado como de capítulos que usted podría incluir. Digamos, ya vimos cómo lo que hicieron en ese proyecto. Aquí hay algunos, personal de administración, personal de apoyo logístico, personal auxiliar. La idea es que debajo de cada uno de esos usted liste qué necesita. Equipos de transporte, entonces usted necesita alquilar camionetas, qué otros equipos necesita. No sé si va a meter aquí, por ejemplo, la torre grúa, el malacate en los costos administrativos. Claro que sí, bien puede hacerlo. Dotación mobiliaria, entonces escritorio, oficinas, etcétera. Consumo de equipos, presupuesto, no sé, para gasolina de las camionetas, seguridad industrial. Seguridad industrial, no sé, puede ser la señalización de la obra, pólizas y garantía, costos financieros y varios para pues algunas otras cosas.
Entonces, aquí hay como un listadito para que les pueda a ustedes servir de referencia. Pero los costos administrativos no es más que desglosarlos. Pasemos a los imprevistos. Los imprevistos, pues es un margen que se suma a los costos que estamos estimando, de los costos indirectos. Y ojo aquí a este concepto, atención. Los imprevistos es para cubrir posibles sobrecostos por conceptos no previstos. Y hay que hacer una diferencia entre lo no previsto y lo previsible. Entonces aquí les voy a hacer algunas preguntas. Ojo, diferencia entre lo no previsto, o sea, yo no lo puedo prever, y lo previsible. Hay cosas que yo sí puedo prever que van a ocurrir. Entonces, por ejemplo, les pregunto, ¿pueden ustedes prever que el siguiente año va a subir el salario? Sí. Claro, y pues ahí habrán indicadores financieros que me van a ayudar a estimar ese valor. A ver, ¿qué más? Algo que podremos considerar un imprevisto. No sé, ¿puedo yo prever que van a incrementar el costo de los materiales el otro año? Sí, o sea, ¿puedo yo prever que el cemento va a costar otra cosa el otro año? Pues igual que la mano de obra, sí. De hecho, no sé si ustedes conocen, pero el DANE, pues tiene estadísticas de costos de construcción. Aquí, perdón, me meto a Google Chrome y buscamos esos indicadores, porque usted con los indicadores y registros del pasado, porque lo que tenemos cierto es lo que ha ocurrido, pero podemos hacer proyecciones. Creo que antes era el ICOSIF, ya se llama diferente. Es que el ICOSIF lo dejaron de poner hasta cierto año. No, sí, es el ICOSIF, el anterior era el ICCB. Sí, es el ICOSIF. Entonces aquí buscan índice de costos de la construcción de obras civiles. Y aquí el DANE muy juiciosamente tiene algunos indicadores. Entonces saca boletines técnicos mensualmente, creo. Y ahí van mostrando la variabilidad y desglosa materiales, mano de obra, equipos. Pues quien quiera puede ver, hay un boletín técnico, miren, por ejemplo, septiembre fue el último que sacaron. Y pues estamos en octubre, entonces tienen ahí un trabajo muy, muy juicioso. Y uno podría, no sé, graficar eso y extrapolar y decir, pues, cuánto va a variar los materiales este año. Podría ser una herramienta. Bueno, pues ahí me descargo el Excel, que es como los datos crudos. Miren, primero aquí están las variaciones. Y le explican que es mensual, que es anual, etcétera. Entonces, pues esas cosas yo las puedo prever. Eso no deberían ser imprevistos. Entonces, bueno, y para que conozcan el ICOSIF. ¿Para qué también les puede servir el ICOSIF? Hay un paréntesis, porque por ejemplo ustedes ahorita para el presupuesto van a tener que usar bases de datos. Y digamos que usted tiene una base de datos de Zipaquirá del 2023. ¿Le sirve? Sí, puede traer el precio de 2023 a 2025 con estos indicadores. Mucho más preciso que por ejemplo hacerlo con la inflación, que la inflación es para la canasta familiar. Entonces aquí, por ejemplo, ustedes pueden traer costos de materiales, de equipos con estos indicadores. Ustedes pueden prever que el siguiente mes va a llover. Sí, profe. No lo escuché, Esteban, ¿sí o no? Sí, profe, por la página del IDEAM. Ok. Entonces, miren, algo como el clima, aún así lo podemos prever. Entonces, por ejemplo, si usted va a hacer una excavación el siguiente mes y sabe que va a llover, pues puede mirar más o menos qué porcentaje de días llueve en el mes típicamente
y puede afectar el rendimiento de las personas que van a hacer la excavación. ¿Por qué? Porque se va a demorar más de lo planeado, ¿sí? No le va a rendir igual porque la lluvia no deja trabajar en una excavación menos, o puede anticiparse. Por ejemplo, nos pasó en un edificio de la Javeriana, en una excavación de 15 metros de profundidad para un edificio con 3 sótanos gigantes más o menos. eh, y estaba en excavación, muro de contención, anclajes, y llueva, que llueva, que llueva. Eso fue más o menos antes de la pandemia y durante la pandemia. El contratista decidió instalar unas estacas en madera y atravesar un plástico de lado a lado de la excavación a modo cubierta para que la gente pudiera trabajar abajo. Le costó un poco más, pero seguramente es menos de lo que se quedaba la gente quieta sin hacer nada. Entonces, miren que, o sea, uno sí debería prever esas cosas. ¿Qué no puedo prever? ¿Qué es un no previsto? ¿Qué es un imprevisto? Por ejemplo, que llueva más de lo normal. Eso es un imprevisto. Entonces, para eso es que van a estar el rubro de contingencia. El rubro de contingencia no está para lo que yo puedo prever. ¿Pueden ustedes prever que van a haber desperdicios en el proyecto? Pues claro que lo podemos prever, por eso en el APU ponemos un porcentaje de desperdicio, porque prevemos que va a ocurrir. ¿Lo sabemos con certeza? No, pero sí sabemos que va a ocurrir y por tanto lo estimamos el costo. Pero yo no puedo prever que va a llover más de lo normal. Entonces ahí es donde aplica la contingencia. Yo no puedo prever que voy a tener un derrumbe local mientras hago la excavación de un muro. Ahí está la contingencia. Listo, entonces no son los desperdicios, no son los efectos de la inflación, porque sabemos que eso va a ocurrir. No es la excusa para no elaborar presupuestos ajustados, es únicamente para lo no previsto. Y hay que diferenciar lo que puedo prever y lo que no puedo prever. Pero tenemos que diferenciar algo. En los imprevistos, o más bien aspectos no previstos, puede ser algo que llamamos contingencias de fuerza mayor. Por ejemplo, un desastre natural como un terremoto o una inundación de magnitudes superiores, o un huracán como pasó ahorita en Jamaica. ¿Qué pasa? El rubro de contingencia, el rubro de imprevistos es pequeñito, 1%, 3%, 5% del costo directo. Y pues si le llega un desastre natural con la fuerza como un terremoto o un huracán, pues eso no le va a alcanzar para nada. Entonces el imprevisto no es para contingencias de fuerza mayor. Estas contingencias de fuerza mayor no se deben incluir en los imprevistos, pero sí deben quedar claros en los contratos de quién es responsabilidad. Si hay contingencias de fuerza mayor naturales, económicas o humanas, en los contratos se debe aclarar en caso que ocurran terremotos, incendios, por alguna razón ajena al contratista, será el contratante quien responda, o será miti-miti, o será el contratista y él asume el riesgo de todo. Entonces, eso hay que dejarlo claro en los contratos. ¿Qué pasa cuando hay contingencias de fuerza mayor? Y las previsibles son las que no se deben incluir. ¿Por qué? Porque yo las puedo prever y las puedo presupuestar en el lugar correspondiente. Por ejemplo, las lluvias periódicas, la inflación. Yo sé que el otro año va a cambiar, entonces incremento los costos. Eh, por ejemplo, ¿la gente le va a faltar? ¿El personal le va a faltar a obra? Sí. ¿El personal le va a pedir permiso? Sí. Por eso, no sé si ustedes recuerdan, en Construdata veíamos que para calcular la hora efectiva laboral, ahí contaban 3 días de permiso. O sea, ahí estamos suponiendo que las personas en el año van a pedir 3 permisos y se los vamos a dar. Uno lo presupuesta, uno pues no les dice a las personas, oiga, tiene 3 días de permiso al año, no es para casos de emergencia con las personas, pero finalmente es plata. Entonces, esas cosas yo las puedo prever. Eso no debe estar en los imprevistos. ¿Hasta ahí alguna pregunta con los imprevistos? Pero yo les hago una pregunta. ¿Una pandemia es un imprevisto? Sí, profe.
Sí, profe. O sea, la pandemia se debió haber sacado de ese rubro de imprevistos para cubrir los sobrecostos, ¿sí? Pues resulta que sí, o sea, una pandemia es un imprevisto efectivamente, porque es que ¿quién podía prever que iba a llegar una pandemia? Si a ninguno de nosotros nos había tocado algo similar, pues efectivamente es algo que uno no puede prever. Y aunque es un imprevisto, recuerden que sería una contingencia de fuerza mayor. O sea, el rubro pequeñito, entre comillas, relativamente pequeño de imprevistos, no va a alcanzar para nada de los sobrecostos que acarrea una pandemia para los proyectos. Si usted tener la obra parada un mes, ya se sale de cualquier magnitud. Entonces, el imprevisto, digamos, la pandemia sería un imprevisto, pero contingencia de fuerza mayor. ¿Cuál fue el gran problema en época de pandemia con los contratos de construcción? Es que eso no estaba claro en los contratos. Entonces el contratante, echándole la culpa al contratista, no, usted estaba construyendo, usted asuma el riesgo y pague a la gente que le está debiendo plata. Y el contratista reclamándole al contratante porque los sobrecostos pues no eran culpa de él. Y pues ambas partes tienen razón porque la pandemia no fue culpa de nadie. O bueno, no sabemos, ¿no? Pero en principio para un proyecto pues no, ni del contratante ni del contratista. Entonces, claro, eso fue un gran problema. Nosotros participamos en una guía metodológica para determinar cuáles podían ser los sobrecostos de los contratistas. Porque, ¿qué le pasó a esta entidad? Fue el Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa. Ellos construyen colegios a nivel nacional, tenían más de 80 proyectos en funcionamiento, en construcción, y cuando llegó la pandemia les empezaron a llegar reclamos de los contratistas. Unos les cobraban valores relativamente justos, pero otros se aprovechaban y cobraban mucho más. Y esta entidad no sabía cómo estimar pues, los sobrecostos. Entonces hicimos un ejercicio interesante y se lo entregamos para que pudieran calcular los costos de una manera razonable. Pero miren, es una contingencia de fuerza mayor. Ya después de la pandemia se considera como un desastre, eh, digamos, del mismo nivel que un desastre natural. Y finalmente, la utilidad. La utilidad no hay una regla general para calcularla, de qué va a depender de la habilidad comercial y administrativa, de las expectativas que tenga de rentabilidad la empresa. Entonces, la utilidad, pues, digamos aquí uno podría poner el valor que quiera, ¿sí? ¿Usted cuánto quiere de utilidad? No sé, yo quiero el 15%, yo quiero el 20%, a mí me gustaría el 50%. A alguien puede decir con el 5% me conformo. Pero entonces, ¿qué va a pasar? Digamos, uno siempre pues, va a apuntarle a la mayor utilidad que pueda, pero está sujeto a lo que ofrezca el mercado. ¿Cómo así? A ver, si todos venden un chocorramo a 3.000 pesos, yo no puedo vender un chocorramo a 10.000 pesos. ¿Sí me voy a entender? ¿Por qué? Porque no lo vendería, así de fácil. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Ajustarme a lo que lo venden los demás para poder vender y competir. Entonces, ¿qué pasa con la utilidad? La utilidad generalmente ronda alrededor del 5% del costo directo. ¿Podría yo cobrar de una empresa, a una empresa que me contrate mis servicios de construcción el 10% de utilidad? Sí podría, pero pues seguramente va a ser un punto por el cual me podrían descartar. Vea, está cobrando mucho más de utilidad, no. Entonces uno se tiende a adaptar a lo que ofrece el mercado, que es 5%. Parece que fuera una regla, pero no, pues, nadie regula ese valor de utilidad. Yo por aquí encontré como algunos valores de referencia. Eso es una tablita de la matriz del IDU del año 2012. Ellos clasificaban pues cuál podría ser la utilidad en función del valor del contrato. Para contratos bajitos, pues un mayor por ciento de utilidad, pero para contratos ya de mayor magnitud, pues le bajaban al porcentaje. Miren que 5% son contratos de 60.000 salarios mínimos hasta 200.000. Ahí hay un rango grande de valores de contrato. Entonces, ¿habrá salido de ahí? No sé, pero hoy en día ustedes ven y la mayoría de proyectos tienden a cobrar el 5%, el 4%, el 6% de utilidad. Entonces, vamos a irnos aquí a ver qué hacen de imprevistos y utilidad. Resulta que la administración sale del desglose, ¿cierto? Y los imprevistos, vamos a ver cómo los calculan aquí.
Miren, dice imprevisto. Aquí está. 31.796.000. ¿Eso cómo sale? Dice redondear, suma L68, L69. Ah, bueno, está aquí arriba. ¿Y este de dónde sale? 31.796.000 lo calculan con el valor de porcentaje que pusieron. Es decir, aquí sí, diferente a la administración, se pone un valor de porcentaje, 1%, lo establecieron ahí, y ahí sí calculan el valor. ¿Por qué? Es que resulta que el imprevisto, ¿usted cómo va a poder presupuestar lo que no sabe que va a pasar? Es prácticamente imposible. Entonces el imprevisto se establece como un porcentaje del costo directo. ¿Y cómo se determina? Realmente es a criterio y experiencia. Es usted como gerente de proyecto ir, pararse en el lugar, mirar los posibles riesgos, hacer una evaluación de riesgos, una matriz de riesgos si es posible y tratar de estimar las pérdidas esperadas debido a los riesgos que hay. Entonces, hay formas de calcularlo, sí, se pueden estimar, pero de todas formas va a tener mucha incertidumbre. Entonces, en la práctica se calcula como un porcentaje, no podemos decir sacado del bolsillo porque debe tener criterio, debe tener justificación. Por ejemplo, ¿ustedes dónde pondrían un mayor porcentaje de imprevisto? ¿En una obra nueva o en una remodelación? En la remodelación, ¿Por qué? porque no sabemos qué tanto puede estar mal, mientras que en la nueva, pues todo ya sabemos que va a ir nuevo, por decirlo de alguna manera. Muy de acuerdo con Jenny. La remodelación usted no se tiene que romper un muro y ahí estaba el tubo y él rompió el tubo, pero usted no se tenía los planos, entonces imprevistos, imprevistos. En cambio, la obra nueva todo va más bajo control, porque todo es nuevo. Entonces, depende del tipo de proyecto que yo vaya a ejecutar, yo debería poner un porcentaje de imprevistos. Para que se den una idea y un orden de magnitud, los imprevistos pueden estar entre un 1 a un 5%. Ya un imprevisto del 7% podría ser relativamente alto, pero podría llegar algún proyecto a ello, pero suelen estar entre un 1 y un 5%. Y la utilidad, como les decía, aquí está 5%. Hay algo importante que aquí no lo desglosan y es el IVA. En estos contratos de AIU, voy a poner aquí, se debe presupuestar el IVA sobre la utilidad. O sea, el IVA es el 19%, pero únicamente es el 19% de la utilidad. ¿Listo? Entonces aquí serían 30 millones de IVA. Aquí como no lo desglosaron, uno supondría que está dentro de este valor. O sea, este valor ya incluye el IVA. O sea, puede que la utilidad real sea 4.1%, algo así. Porque el 19% de 5 es casi 1. Pero se suele desglosar generalmente. ¿Listo? Entonces aquí la IVA podría ser un poquito más por el IVA sobre la utilidad. Fíjense que aquí les da 30% cerrado, es porque bachetearon ahí para que les diera la administración cerrada. 24 más 1, 25 más 5 utilidad les da 30%. Finalmente, el AIU, para que ustedes se den una idea, ese suele estar entre un 15 a un 30% del costo directo del proyecto. AIUs mayores a 30% es raro verlos. Entonces, si usted el AIU le está dando más del 30%, pues le está diciendo dos cosas. Uno, está poniendo mucho personal. O sea, por ejemplo, si yo pongo aquí 3 directores de obra, pues eso qué va a hacer que el AIU se me crezca mucho, mire, 31%. Director de obra, y si tuviera el salario que es, me sumaría mucho más. Entonces, claro, eso me puede decir, oiga, usted está poniendo mucho personal o le está metiendo mucha dedicación y el proyecto es tan poquito el costo que no lo amerita. O su obra se está demorando mucho, usted debería sacarla en menos tiempo. Entonces, ese IU va a ser como un factor que le puede hablar de los de que se está demorando mucho en hacer esa obra. Entonces, la programación uno la puede cuadrar, uno puede meter más gente y ya está, y se puede demorar menos. De hecho, lo ideal en construcción es demorarnos el menor tiempo posible porque a menor tiempo los costos administrativos también se van a minimizar. ¿Hasta hay alguna pregunta del IU?
Listo, por aquí vamos a ver un ejemplo de un IU. Esto fue para, creo que este es un proyecto que era un colegio, no recuerdo dónde. Pero miremos, aquí otro ejemplo, un IU. Entonces hay un ítem de personal técnico y administrativo, un rubro de personal técnico y administrativo. Aquí está el que se necesitaba, director de obra. Miren, ya un valor más coherente, 95.000. Eso ya debe incluir el factor de salario real. Esto, o sea, por lo menos ahí esa persona tiene un salario de 8 millones de pesos o 9. Meses, 5.1. Este valor es sacado del cronograma de obra. Hay aquí habría una observación para hacerle a este IU. Y es que usted no contrata a una persona, pues, o sea, esto debería estar redondeado al medio mes, que sería como la quincena, o al mes. Pero desde la planeación yo no puedo decir que lo va a contratar 5.1 meses. O sí podría, pero no es común. El porcentaje de dedicación, 50%, el valor parcial, que sería el valor por la cantidad de meses por el porcentaje de dedicación, y cómo se expresa ese valor respecto al costo directo. Y así pues está todo el personal técnico y administrativo. Aquí unos gastos operativos y oficina, para que ustedes tengan una idea: planta eléctrica, ACPM, auxilio de movilidad, plan de manejo ambiental, que es un estudio pues, que se hace si se afecta al tráfico, papelería, registro fotográfico, servicios públicos, elementos de aseo, dotación de administración, computador, puesto de trabajo, etcétera, mobiliario, una caja menor, ceraduría, dotación de salvamento, impuestos, miren aquí está ICA, renta de fuente, 4 por mil, contribución especial, etcétera, seguros y pólizas, las que ya hemos visto, y aquí esto se estaba realizando en 2020, creo. Entonces estaba la pandemia en su furor. No sé si ustedes tengan presente, pero en las obras se hablaba de que había que instaurar, de que había que poner en práctica el protocolo COVID. Entonces, por allá los manuales, no sé, no me acuerdo si era de Camacol o de las alcaldías, decía, oiga, las obras que se quieran reactivar deben tener 2 vigías HC, o sea, dos personas especialistas en seguridad y salud en el trabajo, deben tener pues insumos para protección, entonces caretas, overoles antifluidos, que pues toda esa dotación para reactivar los proyectos. Debe haber adecuaciones de bioseguridad, entonces se debían instalar lavamanos y todo eso. Y se debe hacer aseo, no sé, cada 2 horas, cada 3 horas. Entonces había que contratar una cuadrilla de personal de aseo. Digamos, todo eso nos daba que más o menos el protocolo COVID se estaba llevando un 5% de los costos directos. Eso hacía que estos IUs nos dieran como de 35, 34, 33%. O sea, este protocolo COVID hacía que se superara el 30%. Pues, bueno, eso ya pues, se mitigó, entonces ya ese gasto no se está incurriendo. Pero bueno, este es el IU. Listo, muchachos. Pues con esto terminamos el AIU. Simplemente les quiero mostrar pues un par de cosas adicionales. ¿Alguna pregunta del IU? Y no, profe. Listo, perdón, les vuelvo a compartir pantalla, es que no sé por qué se me pierde el mouse. Bueno, se me pierde por la presentación. Listo, entonces. Este archivo yo ya se los compartí, ¿me confirman? El Excel no, profe. ¿Quieren que se los comparta para que lo tomen de referencia en forma? Que ya vi que de fondo y algunas cosas mal. Sí, profe. Sí, Sí, profe. profe. Listo. Ya se lo envió a Paulo, ya se los envió por el grupo. Descarga WhatsApp. Miren, digamos, ¿qué se espera de la entrega de ustedes? Ustedes, digamos, el presupuesto de obra debe ser algo así. Las actividades, ustedes en teoría ya las tienen definidas.
pero sé que tienen opciones de mejora. ¿Por qué? Porque hay actividades o hay entregas que ustedes hicieron de WS y están incompletas. ¿Por qué? Porque les faltan incluir actividades. ¿Cómo saben ustedes qué actividades pueden tener? Entonces, primero, ustedes deben tener bases de datos. Yo les daba las del ICSU, creo que el otro día las descargamos, ¿no? Entonces, usted aquí se puede dar una referencia. O busque, por ejemplo, aquí en Bogotá está el IDU, en Boyacá está los precios de la gobernación de Boyacá, y así usted puede encontrar diferentes bases de datos que le pueden dar una idea. A ver, yo por aquí abro ICSU. Entonces nosotros habíamos visto, también vimos los APUs de ICSU, ¿no? Creo que nosotros terminamos la clase pasada. Entonces de cada uno de estos van a tener un análisis de precio unitario, que lo pueden usar como referencia, y ojo, referencia, y cuando es una referencia en el informe, por favor, citan la fuente, porque si no sería plagio. Pero la idea es eso, la idea, yo no espero que ustedes hagan APUs de cero, porque para hacer una APU pues se necesita primero saber todos los procesos constructivos, pero sí espero que usen APUs de referencia y que los revisen con mucho criterio, y que estén muy pendientes de las unidades que van a poner. Veíamos, por ejemplo, el rendimiento de la clase pasada. En unos APU sale en unas unidades, en otros se manejan en otras unidades. Entonces, para la definición de actividades, yo podría hacer un recorrido por las bases de datos y ver qué actividades voy a necesitar yo. Por ejemplo, mampostería, no sé, ya definieron qué muro van a usar. Entonces, por aquí tendrán que escoger alguno según la especificación que esté en el modelo de ustedes. Entonces, yo espero que hagan un recorrido de al menos 3 bases de datos para estructurar su proyecto bien, que no les falte actividades. ¿Listo? Ahí el modelo, pues el modelo tridimensional les va a ayudar mucho para tener una mejor concepción del proyecto. Y pues veíamos, ¿no? La cantidad que debe tener un soporte. A ver, por aquí me voy a... aquí está el presupuesto, lo otro es como una hoja resumen. Entonces la cantidad debe tener un soporte. Entonces aquí lo ponen en memoria 1.1. Si ustedes extrajeron todas las cantidades de unas tablas de Revit, pues ponga la tabla en Revit y amarre la cantidad al valor que corresponde según la tabla de Revit. ¿Listo? Pero debe haber una memoria de dónde sale esa cantidad. Valor unitario que lo soporta, una APU. Entonces aquí está en otra hoja, 1.1 U13. Entonces yo puedo ver excavación mecánica, 7.000 pesos. Ah, bueno, venga a ver qué están incluyendo. Entonces incluyen una retroexcavadora con un rendimiento de 0.033 horas para hacer un metro cúbico. Yo podría sacarle la inversa de eso, o sea, 1 dividido 0.033, y veo que la excavadora está excavando 30 metros cúbicos sobre hora. Y puedo decir, ah, sí, es coherente, y 205.000 pesos es coherente. Y yo podría buscar la fuente. Ah, bueno, esto está listado en una lista que se llama equipos. Puedo buscar aquí, clic derecho, me voy a la hoja que se llama equipos y aquí está la retroexcavadora, porque la retroexcavadora debe costar lo mismo para todo el proyecto. Aquí está, retroexcavadora sobre oruga de 138 caballos de fuerza, 205.000 pesos. Entonces miren, ¿cómo está enlazado un presupuesto finalmente? Digamos, si vamos de lo más profundo a lo más general, uno empieza creando la lista de insumos. Entonces aquí yo voy creando, no sé, voy aquí y entonces voy a crear la arena. Entonces arena, metros cúbicos, 32.000. Esto debería estar soportado con un documento que tenga cotizaciones. Entonces arena, 32.000. Cuando yo cree el insumo, me voy a los APUs. Entonces, no sé, por aquí habrá un APU. No sé, digamos que está aquí 2.3. Entonces aquí escojo, y casi le pego su base granular. Digamos que aquí necesito la arena, entonces ya la creé. Entonces aquí voy a buscar arena. Por ejemplo, aquí está con una lista desplegable, muy bueno. Y inmediatamente, si vieron, me trajo el valor, la unidad, y me trajo el valor, porque eso va a ser constante para el proyecto. ¿Qué va a cambiar? La cantidad de arena que necesito para esta actividad. Yo podría decir, oiga, para esta actividad, no sé, necesito 0.2 metros cúbicos de arena. Y voy a considerar un desperdicio del 10%, porque la arena se desperdicia mucho.
Entonces ustedes tienen que dejar esto formulado. Miren que aquí 7040 se me actualizó este precio, 62.000 pesos porque ya está formulada la suma. Y seguramente se me actualizó el precio total porque es la suma de 62.000 más 12.000 más 55.000 más 1.400. Y inmediatamente se me actualizó el presupuesto porque en el 2.1, aquí está el 2.3, 132.522, ya se me actualizó y se me actualizó el costo total del proyecto. Entonces la idea es que una hoja de Excel esté formulada adecuadamente. ¿Para qué? Para que si yo cambio cualquier cosa, porque es que los proyectos son cambiantes, pues se me actualice todo. Miren, voy a borrarla. Se me borra aquí el precio, tengo que borrar la cantidad y el desperdicio. Esto no costaba 132.000, sino 124.000. Inmediatamente se tiene que actualizar esto a 124.000. Entonces, si uno va a manejar un presupuesto en Excel, todo tiene que estar así, amarradito. Habrá que hacerlo a mano. ¿Qué hay? Hay softwares que ya están configurados. Bueno, por aquí no los tengo, no los vamos a ver, pero el manejo de los software en presupuestos de obra es relativamente sencillo. Los software típicamente funcionan con bases de datos, con metadatos. Entonces, básicamente le van a facilitar eso. Usted en los software puede crear APUs y él ya le va organizando la lista de insumos automáticamente. Ya le va sacando gráficas en dashboard y demás. Entonces los software relativamente son sencillos. Uno ve por ahí en redes sociales que venden hojas de presupuestos ya listas, pues es más que formular cosas como estas. Y es sacar dashboard, si ahora con Power BI, pues uno puede tener la información pues mucho más organizada. Pero pues no es más que esto. Ustedes lo van a hacer en Excel. Muchachos, ¿hasta ahí alguna pregunta? Listo, creo que estamos claros. Entonces, voy a abrir los términos de referencia para pegarle una repasada a lo que tienen que entregar y para que miremos la fecha de entrega. ¿Listo? Y mientras tanto aquí voy a mostrarles, ustedes aquí en Citrix que ya han accedido ahí para Revit, vamos a acceder ahí para Project. ¿A todos les funciona la cuenta de Citrix? Profe, yo tenía un problema con la plataforma. Por mi Pero sí parte tengo igual. Project y Revit. Bueno, necesito que hablen con Paula para que lo solucionen, porque la siguiente clase vamos a ver Project y ahí sí vamos a manejar el software. Pues la mayoría no lo tiene porque Project es un software licenciado, entonces pues ahí vamos a requerir que lo utilicen y para eso pues la universidad les da la licencia mediante conexión virtual por Citrix. Entonces necesito que lo solucionen, por favor, quienes no puedan, Paula, ayúdame, te van a escribir, si quieren probemos de una vez. Entren ahí a mipcpub.cloud.com y pues a todos nos debería funcionar la sala de diseño asistida. Porque el martes tenemos clase de Project. ¿Y qué le pasa a Miguel? ¿Era? ¿Qué le salió? ¿Qué no le sale? Lo que pasa es que cuando ingresaba el correo y el usuario no me entraba a la plataforma. Ok, el problema es de correo entonces. Sí. ¿Y qué niña me habló? ¿Qué señorita me habló? Qué pena. También tenía problemas. Profe, pero vamos a utilizar Project porque Project yo sí tengo en mi computador. Ah, bueno, puede usar el que usted tenga, el que tenga Project en su computador lo puede usar. Ah, vale, listo, entonces. Y miren, los software que vamos a usar aquí, digamos, para el proyecto, van a ser Revit, Navisworks y Project.
Ahorita les voy a mostrar un poquito de Quercusoft, pero ese simplemente va a ser una muestra, entonces no lo vamos a usar realmente. Pero los que sí van a usar ustedes son Revit, Navisworks para la simulación y Project. Bueno, miren, aquí ya en el presupuesto empieza a ser relevante toda esta primera parte. Bueno, entonces descripción arquitectónica, la tienen ahí en el otro PDF, que es el enunciado. Seguro con eso ustedes hicieron la modelación. Pero aquí nos empiezan a dar unos lineamientos porque este documento se la figura como de unos términos de referencia. Entonces me dice aspectos de orden administrativo. Todo esto está descrito para que ustedes puedan calcular los costos administrativos. Por ejemplo, aquí les va a decir, oiga, mínimo usted necesita un residente de obra a tiempo completo, entonces tienen que pararle bolas a eso. Mínimo usted necesita un profesional de seguridad industrial y salud ocupacional tiempo completo. Entonces, ya con eso ustedes pueden determinar salarios, listar el personal administrativo, mínimo ese. Deberá tomar controles ambientales, seguridad de los trabajos, horarios, aspectos de seguridad industrial, ahí les van a decir algunos aspectos de orden técnico y pólizas a solicitar. Estas pólizas pues también deben ustedes estimar cuánto cuesta la póliza para incluirla en el presupuesto. Voy a ir aquí a la parte del presupuesto. Presupuesto y programación de obra. Hoy acabamos el módulo de presupuesto y ustedes ya están viendo el módulo de programación de obra. Con Oscar Vaquero van a ver la parte de teoría de programación de obra y conmigo vamos a ver la parte práctica, que es Microsoft Project. ¿Listo? Entonces ustedes deben realizar presupuesto y programación detallada de la obra, considerando que se realizará la construcción de la estructura y arquitectura. Fíjense, son solo estos dos rubros, estructura y arquitectura. O sea, no vamos a presupuestar redes. El presupuesto se realizará por medio de la metodología de análisis de precios unitarios y la programación de obra desarrollada en Microsoft Project. Lo anterior se realizará mediante los siguientes entregables. Se proporcionarán formularios de referencia para que sea ajustado por cada grupo. Si no estiman en esos formularios, van algunas actividades. Ustedes revisen, ¿me sirven esas actividades o no me sirven? Las deberían complementar. Oferta económica. Ese formulario, yo creo que todos tienen ese formulario. Yo creo que se les pasó con el proyecto. O bueno, más bien, ya que están tan habladores, el que no lo tenga, avise, pero pues iba con el paquete del proyecto. Mientras abre, esos formularios van a ser de referencia. Fíjense que aquí les pasé otro presupuesto que está más bonito. Bueno, no se los he pasado, yo ahorita se los paso. Y aquí, fíjense, aquí. Miren, allí hay unas cantidades, esas no las deberían calcular, sino pueden considerar esas. Pero ya hay unas actividades definidas. Bien. No sé si también aquí hay de arquitectura. Entonces deberían revisar si esto coincide con el proyecto o si las deberían ajustar y cambiar. Entonces ese es el formulario número 1, que es la hoja de costo directo. El formulario número 2 es un formato de análisis de precios unitarios. Ustedes ya hicimos uno en clase, hay otro formulario. De hecho, este está más incompleto que el que hicimos en clase. Entonces, pues ahí lo pueden ajustar. La idea es que ustedes hagan el propio de ustedes. Un listado de insumos.
Aquí también hay un formulario para el listado de insumos, pero ya vimos uno en un ejercicio real que pues les muestra cómo se organiza. Un cálculo de cantidades de obra, ese es el formulario número 5. Entonces mira, aquí le dice, pues las va a sacar de BIM, a excepción del acero de refuerzo, los elementos en concreto estructural, el cual debe realizarse a partir de los despieces de cada elemento. El modelo debe incluir las tablas de cantidades que se usaron para el cálculo. Entonces ya les dije, ustedes sacan la tablita, la ponen en Excel y ya está. Y para las actividades que necesiten, como el acero, entonces aquí está el formulario número 5, que es muy parecido al que les está en el presupuesto que vimos. Hay una hojita como para un dibujito y hay una tablita de localización, dimensiones y al final un total para poder formular. Entonces si la necesitan, pues ahí también la pueden tomar de referencia. Se debe realizar el levantamiento del proyecto a partir de los planos estructurales y arquitectónicos con la herramienta Autodesk Revit. El modelo debe contener todos los elementos relacionados con la estructura de concreto y metálica. Debe ser generado bajo la metodología BIM, enfocando la modelación primordialmente a la creación de objetos que faciliten la extracción de las cantidades de obra y simulación del proceso constructivo del proyecto. Se debe entregar un documento en PDF que contenga las memorias de cantidades obtenidas a través de la herramienta de tablas de planificación. Se deberá entregar el modelo trabajado en formato Revit. Eso ustedes ya lo entregaron, el modelo con las cantidades de obra. En caso en que las cantidades de las actividades correspondientes no hayan sido obtenidas en el modelo, se deberá presentar el soporte en el formato de cantidades anexo en Excel formulario número 5. Y finalmente, las especificaciones técnicas. Para cada una de las 5 actividades con mayor incidencia, o sea, las 5 actividades más costosas, van a ser especificación técnica siguiendo el formato presentado en el formulario número 6. Entonces, por último, llegamos al formulario número 6. Especificaciones técnicas de obra. Miren, en la vida real, cada actividad del presupuesto lleva un documento anexo que son las especificaciones técnicas de obra. Allí se describe con mucho más detalle pues en qué consiste la actividad. Aquí hay un documento, este es de referencia, es para mí lo mínimo que debería llevar una especificación técnica de obra. Muchas veces hay entidades que tienen cada especificación de una actividad son de a 10 páginas de corrido. ¿Por qué? Porque tiene mucha información. Aquí, digamos, uno podría resumir eso en el ítem, la referencia, la unidad, una descripción general de lo que es la actividad, un procedimiento de ejecución, del paso a paso de cómo se ejecuta la actividad, unas tolerancias para aceptación, qué ensayos se deben realizar, qué equipos se incluye, qué materiales, si incluye desperdicios o no, si incluye mano de obra o no. Algunas referencias y especificaciones, no se debe seguir la norma INVIAS 220, algo así. Medida y forma de pago, cómo se va a medir, cómo se va a pagar, un espacio de no conformidad para, digamos, esto ya es para campo. Si el interventor dice no la recibo esta actividad, pues ahí puede escribir, firmar, etc. Entonces esto lo van a diligenciar para las 5 actividades más importantes. Ahí tendrán que buscar pues cómo es el proceso constructivo y demás. Programación detallada de obra. Esa la van a hacer en Project, lo vamos a empezar a ver la otra semana, donde se muestran actividades, hitos, tiempo de la ejecución, ruta crítica, van a configurar calendario, van a poner enlaces, vamos a mirar holguras, vamos a cargar costos. Listo, en general eso. Esto lo vemos pues la siguiente semana, lo empezamos a ver. Y la descripción del IU, que es lo que vimos hoy. Es el formulario número 4, pero ya les mostré algunos formatos. De hecho, ese formulario es demasiado simple. Como les digo, esto simplemente es una referencia. Para aquí está, miren, este es el formulario número 4. Ustedes pueden hacer algo mucho mejor. Número de inscripción, unidad, cantidad, valor unitario, valor total, administración, imprevisto de utilidades. Ya les mostré pues mejores formas de organizarlo. Entonces, deberá ser liquidado en forma porcentual sobre el costo directo. La administración deberá ser presentada debidamente discriminada y detallada. Dentro de la administración se deben considerar incluidas todas las pólizas y garantías exigidas en la minuta del contrato, es lo que está arriba. Y costos como personal profesional, administrativo, comunicación, servicios, etc. Permisos, plan de manejo de tráfico, impuestos de ley y demás costos indirectos y gastos generales necesarios para la ejecución del contrato. El análisis de IU deberá ir conformidad al plazo de ejecución propuesto. Se debe tomar en cuenta lo enunciado en los aspectos generales del proyecto.
Entonces hasta ahí termina presupuesto y programación de obra. Ojo, porque esto es de las partes que tiene más peso del proyecto, tiene un 20%. ¿Cuándo es esa entrega? Presupuesto y programación de obra, 10% cada uno, viernes 14 de noviembre, o sea, estamos a 2 semanas. Entonces, a partir de hoy, el presupuesto es lo más pesado. A partir de hoy van a empezar a trabajar en el presupuesto de obra. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, profe. Listo, perfecto. Entonces, con eso acabamos presupuesto de obra. El sábado tienen clase a las 10 de la mañana, ¿cierto, Pablo? ¿Nos confirmas? Sí, profesor, las 10. Sábado de 10 a 1. Y el martes se ven conmigo nuevamente. ¿Listo? El martes empezamos a ver Microsoft Project. Entonces vamos a usar Citrix. Por favor, verifiquen que a todos les entró. Si no, avísennos ya para que Paula pueda gestionar pues de aquí a mañana. Y miren, para que se den una idea, vamos a ver 4 sesiones de Project. Vamos a verlas el siguiente martes y el siguiente jueves. Vamos a ver las dos primeras. Con esas 2 sesiones, ustedes ya deberían quedar listos para hacer el proyecto. Y luego vamos a ver otras 2 sesiones en las cuales vamos a profundizar un poco más allá para que puedan conocer Project más en su vida práctica. Entonces, eso lo acabaríamos el martes y ese viernes ustedes tienen la entrega. ¿Listo? Ahí están pues avisados con tiempo. Creo que ahí, si se dedican pues estas 2 semanas entre 3 personas, creo que lo logran hacer sin ningún problema. Yo aquí estoy entrando a Citrix para verificar que me funcione. Verifiquen ustedes. Listo, muchachos, aquí ya me entró. Voy a ver si me abre el software de presupuestos. Simplemente quiero que le peguen una miradita.
Pablo, una pregunta, ¿tú aquí nos puedes dividir en salas? Hola, profe. Sí, sí, señor. Yo los puedo dividir en salas. Listo. Profe, si quieres, espérame, yo paso mi reunión al computador. Estoy en la tabla Listo. para poder hacer la división desde ahí, porque desde acá no me dejan. Dame 2 minuticos. Mientras, ahora acá. En grupos de cuántos, profe. Ya te digo, no, muchachos, nos vamos a dividir en los grupos de trabajo, ¿listo? Lo que vamos a hacer ahorita el resto de la clase es que ustedes se van a reunir y van a empezar a organizarse para elaborar el presupuesto. Entonces se van a reunir de aquí a las 9. Yo ahorita voy a pasar por la sala de cada uno si me es posible para ver qué dudas tienen, para ver cómo van. Pero pues aquí el tiempo que queda pues va a ser de ustedes. No sé si tengan alguna duda antes de pasarlos a la sala. Profe, pero hay un problema. Sí, ¿cuál es? Que la profe, hay un problema que la vez pasada se intentó dividirlos en grupo y hay unos participantes que tienen o no tienen la última versión de Teams o están desde el celular o siempre pasa algo y hay participantes que no se pueden enviar a salas. O sea, hay unos que sí se pueden enviar y hay unos que no. Entonces lo que hizo el profe, creo que fue el profe Omar, si no me equivoco, que él también solicitó grupos, les dio, igual que tú, como que les dio el tiempo y cada uno se reunió como, hicieron como reuniones individuales, no sé si fue por WhatsApp, porque como ellos ya saben quiénes son los de sus grupos y realizaron el trabajo. Porque yo le doy la opción aquí de hacer salas y hay personas que no me dejan, que no me dejan enviar a salas. Ok, Entonces, listo. Entonces hagámoslo así, muchachos. Entonces, bueno, no sé, ¿enviaron el link por WhatsApp de cada grupo? ¿Cómo fue? profe, la verdad, no, ellos no escribieron nada en el grupo principal. Ellos lo hicieron como muy Internamente. internamente, sí. Listo. Pero sé que sí lo hicieron porque pues entregaron, resolvieron el taller sin problema. Pero sí lo hicieron Listo, más perfecto. de manera Entonces, interna. muchachos, no. eh, Reúnanse ustedes internamente, por favor, para que puedan empezar a elaborar el presupuesto. Aprovechen estos días, aprovechen este rato que les queda para el proyecto. ¿Listo? Ya con hoy, pues terminamos el módulo de presupuestos de obra. Cualquier duda, pues estoy atento. Igual nos vemos el martes. ¿Alguna pregunta? Vale, profe, gracias. Listo, bueno, muchachos, entonces por favor, reúnanse. Pues no pueden entrar a la sala para aclarar dudas, pero ahí queda atento. Cualquier cosa me escriben. Bueno, por mi parte no es más. Dios los bendiga. Reúnanse, les queda de tarea. Me cuentan. Que estén bien. Buenas Gracias, noches. profe. Gracias, profe, hasta luego. Gracias, hasta Gracias, luego. profe. Erika, dime. Hasta luego. Buenas noches, Chao. profe. ¿Sí me escucha? Te escucho un poco lejos. Espera, me pongo audífonos. Profe, qué pena. Era para decirle lo del Excel que nos iba a enviar. Ah, muy bien, buenísimo. Ya lo envío. Gracias. Y los formularios sí los tienen, ¿cierto?